El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 21 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana que termina con este incendio ocurrido en Cerro Patacón y que mantiene en varios sitios de la ciudad todavía esta neblina tóxica. Una semana que termina con ese anuncio de Ricardo Lombana de que padece de cáncer de próstata y que, ¿qué va a pasar en el caso de estas elecciones con lo referente al expresidente Ricardo Martinelli y a los diarios del Panamá y a los diarios de la editora Panamá América? Sobre eso van nuestras entrevistas de hoy domingo. La primera es desde Nueva York, porque tanto Ricardo Martinelli como José Raúl Mulino, como parte de la nómina del partido Realizando Metas, enviaron una carta al alto comisionado de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y sobre lo que está pasando en el proceso electoral panameño. Sobre eso voy a hablar con Sidney Citón, quien es mi primer invitado. Fernando, se le envió por parte del candidato a presidente Ricardo Martinelli y su vicepresidente José Raúl Molina una carta al doctor Volker Turk. Él es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, en esa carta, Fernando, se le indica que Panamá asumió una serie de compromisos internacionales de respeto a los más altos estándares de derechos humanos. Y ahí se le indica que con Panamá como firmante del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Carta de Naciones Unidas, asumió una serie de compromisos. Y no es posible que a escaso menos de 14 semanas para las elecciones presidenciales en la República de Panamá se ha judicializado y se ha arreciado la judicialización de la política en nuestro país. Y eso, naturalmente, es para favorecer a ciertos candidatos y perjudicar a uno en particular. Y precisamente el que se trata de perjudicar es el que avanza como favorito de las encuestas. Eso se le está pidiendo al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que aplique el manual sobre las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Ese manual obliga al gobierno de la República de Panamá a respetar un principio básico, un principio fundamental que se denomina la libre determinación de los pueblos. En este momento se tiene que ofrecer elecciones libres y auténticas. Y eso no solamente está en el manual sobre las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Eso también lo recoge nuestra Constitución Política de la República de Panamá, que dice sea de paso, en su artículo 4 dice que Panamá acata las normas del derecho internacional. Y si Panamá acata las normas del derecho internacional, tiene que respetar al soberano de un pueblo que es el pueblo es el que elige, el pueblo es el que decide a quién desea elegir. Entonces, estamos a la espera que se solicitó una entrevista con el doctor Volker Turk para que los candidatos Ricardo Martinelli y José Raúl Molina puedan expresarles detalles adicionales de lo que está ocurriendo en este instante en la República de Panamá
cuando estamos a la víspera de unas elecciones. Ahora, lo que llama más la atención, Ricardo, Fernando, es de que se ha dado la situación de que el Tribunal Electoral, quien por constitución y por ley tiene el deber de aplicar estos manuales, de hacer respetar la voluntad del ciudadano, el Tribunal Electoral no ha hecho absolutamente nada para que se respete la voluntad del ciudadano, es decir, del pueblo, y se den elecciones libres y auténticas. Y ese es un deber que la Constitución asigna a los magistrados del Tribunal Electoral. Y han guardado silencio. Ninguno ha hecho respetar estos altos estándares internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Y por eso es que también este llamado va no solamente hacia el gobierno de la República del Perú, sino también hacia el Tribunal Electoral, quien tiene que asumir un rol que le está asignado por Constitución, tratados y convenios internacionales suscritos por Panamá. José Blandón con nosotros, Sidney. Buenos días, Sidney. Buenos días, doctor. Oiga, gracias por lo de doctor. Ayer conversaba con alguien y me decía que en esto de ir a Naciones Unidas, a la Comisión, eso no tenía ningún efecto. Entonces yo le ponía el caso siguiente y ahora le voy a hacer la pregunta, pero le voy a hacer esta aclaración. Yo le decía, mira, en Colombia, cuando Gustavo Petro era alcalde, los despidieron y la Comisión de Derechos Humanos, por la Carta de Naciones Unidas, de la OEA de Derechos Humanos, lo restituyó de su cargo. En Perú, también cuando el caso Fujimori, no hace mucho, también hubo intervención de los derechos humanos de la ONU. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué antecedentes con respecto a actuaciones de la Comisión de Derechos de la ONU en estos casos tienes que te hagan pensar en que la acción que se está tomando, que ya tiene algunos antecedentes, como lo que te he señalado, pudiera tener ya podremos pensar que es parte de esta batalla que está dando Ricardo Martinelli? Si ustedes entran a la plataforma X, antes Twitter, del doctor Volker Turk, van a observar que hay un tweet reciente en donde él indica que este año 2024 se celebrará X cantidad de elecciones. Sí, la mitad de la población mundial vamos a elecciones este año. Correcto. Y él, en un comentario que hace en la plataforma X, señala de que esperan que estas elecciones que se han de celebrar en estos países, incluido Panamá, sean libres y auténticas y que se respete este manual de Naciones Unidas sobre las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Es decir, el doctor Volker Turk, si ustedes ingresan en la plataforma X, van a encontrar que tiene una gran actividad y una gran presencia diaria en todos los temas que acontecen en el mundo entero. De hecho, respondiendo a la pregunta del ingeniero Blandón, se da el caso reciente que ha transcurrido hace algunos días del presidente Bernardo Arévalo, Sí. en la República de Guatemala, donde OEA y Naciones Unidas se metieron de frente a decirle justamente a una fiscal arbitraria, para ellos es fiscal general, para nosotros es procurador, que respetara la voluntad del soberano que es el pueblo, y que había expresado que Arévalo tenía que ser presidente de la República. Y con todos los inconvenientes que se dieron, le pidieron que dar posesión a Arévalo, que había un grupo naturalmente encabezado por esa fiscal general que pretendía anular las elecciones. Entonces, de no ser por la OEA, es decir, por su secretario Almagro y por el doctor Turk de Naciones Unidas, créale que Arévalo no estuviera sentado en esa silla en ese instante. El papel que ha asumido tanto Almagro como el doctor Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas, es un papel
importantísimos en estos momentos. Ya no sean estos tiempos en donde los altos funcionarios de una oficina refrigerada estaban pendientes de lo que acontecía en el mundo. Ahora estas personas se desplazan alrededor del mundo y están conectados a través de todas las plataformas digitales y de todas las aplicaciones que les permiten estar al tanto, no solo de lo que ocurre, sino también expresar lo que ellos sienten. El mundo cambió. Y si el Tribunal Electoral de la República de Panamá, y si las altas autoridades judiciales piensan que el mundo no los está observando, se equivocan. Porque aquí hay una situación muy particular. En el caso de Ricardo Martinelli, para que se produzcan unas elecciones libres y auténticas en la República de Panamá, se le tiene que permitir correr en las elecciones. No se le puede, a escasas semanas de esas elecciones del 5 de mayo, truncar el espacio que ya le ha asignado el Tribunal Electoral en el boletín que se publicó justamente en el boletín 5547 de jueves 11 de enero del 2024, que asigna una casilla para Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino como candidatos a presidente y vicepresidente respectivamente. Entonces se tiene que respetar esa situación. Eso no se puede desconocer. Y por eso es que nosotros le hemos expresado al alto comisionado de Naciones Unidas que estén pendientes del desarrollo de los eventos que están aconteciendo en la República de Panamá. Específicamente se le pidió como máximo encargado de proteger y promover la plena realización de los derechos establecidos en la Carta de Naciones Unidas, leyes y tratados internacionales, que esté atento al desarrollo de los eventos encaminados a la judicialización de la política para beneficiar a candidatos y excluir de la contienda a la nómina presidencial del partido realizando metas específicamente a Ricardo Martinelli. Entonces, estamos justamente a la espera de que se conceda una visita de parte de los miembros de la nómina para que puedan explicarle al doctor Volker Türk algunos detalles adicionales que naturalmente se lo quieren plantear en una sesión en privado. De eso se trata y en eso estamos. Así que esté pendiente el Tribunal Electoral de que si piensan que porque ellos han sumergido su cabeza en la arena, están equivocados. Porque en este momento, tanto Naciones Unidas como OEA saben y conocen perfectamente lo que está pasando en la República de Panamá, porque ya se les puso en conocimiento. Y a los poderes del Estado, específicamente al órgano judicial, pueden también estar claros de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Esto es una lucha en donde se está tratando de judicializar la política, Sí. excluir candidatos y decirle a un soberano, que es el pueblo, el soberano es el pueblo, qué es lo que se le va a imponer. Y de eso no se trata justamente las normas internacionales que ha sentado en Naciones Unidas sobre este tema. De hecho, ustedes recordarán que la anterior presidenta, que fue Michelle Bachelet, también tuvo una postura fuerte y rígida sobre ese tema cuando se quería excluir candidatos por vía judicial para hacer imposiciones fuera de los parámetros democráticos que ha sentado Naciones Unidas en este manual sobre normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Michelle Bachelet jugó un papel muy activo y el que le sucede en el cargo, el austríaco Volker Türk, también está activo en estas situaciones y esperamos que la República de Panamá respete lo que el boletín del Tribunal Electoral ha asignado una casilla a Ricardo Martinelli para que sea el pueblo, el soberano, quien decida si lo quiere o no lo quiere como presidente el día 5 de mayo. Después de esa fecha, que se miren todos los procesos que se quieran mirar y que se avancen todos los procesos que se quieran avanzar.
pero que sea el soberano el 5 de mayo de 2024 que decida si lo quiere o no lo quiere de presidente. Tini, porque justicia tardía tal vez no sea justicia. Es decir, y es un proceso que, como has dicho, empieza en 14 semanas. ¿Por qué ocurrió, por ejemplo, en el caso de Brecht y esa defensa que hizo el Tribunal Electoral por respetar la voluntad del pueblo en el caso de José Blandón y de Rómulo Rux? Es decir, ¿por qué no se está dando esas garantías a Ricardo Martinelli ahora mismo? Precisamente lo que acabamos de comentar, de que el Tribunal Electoral no ha jugado el rol que le corresponde conforme a la Constitución. Porque la Constitución va más allá. La Constitución dice, es que aun cuando de forma velada se estén llevando adelante procesos para excluir, perjudicar, promover candidatos distintos, el Tribunal Electoral tiene que jugar un papel preponderante en esa situación. No es posible que el Tribunal Electoral esté permitiendo de que se pretende excluir a uno de los candidatos a quien ellos en el boletín electoral, es decir, en la gaceta oficial de esa institución, ya le ha asignado una posición como candidato a presidente. Entonces, los magistrados del Tribunal Electoral están jugando una situación súper cómoda. No, vamos a esperar que el órgano judicial nos diga qué hacer. No, señores, ustedes no tienen que esperar absolutamente nada, porque por deber constitucional ustedes tienen que salvaguardar la participación de todos los candidatos reconocidos, ustedes lo han hecho en el boletín, a que no se les vaya a judicializar para excluirlos. Tenemos los casos que acaba de mencionar Fernando, en donde esas personas, el Tribunal Electoral, sí supo asumir un rol para salvaguardar sus postulaciones o sus nominaciones. Pero lo hizo en forma selectiva, porque no lo ha hecho con todos los candidatos, específicamente con el caso de Ricardo Martinelli. Entonces, el Tribunal Electoral tiene un rol y si quiere en realidad ganar el respeto internacional, que ya el mundo es tan pequeño que no solamente que se circunscribe a lo que está ocurriendo en la República de Panamá. Ahora todo el mundo está al tanto de lo que acontece y más cuando se trata de elecciones presidenciales. Así que si piensa el Tribunal Electoral que esto va a pasar desapercibido, se equivoca. El nombre de cada uno de ellos estará exaltado en el Salón de la Fama o en el infierno. Una de dos. No hay forma de que se puedan escapar del deber que cada uno de ellos tiene que asumir. Ellos llevan un nombre y llevan un apellido. Su familia lleva un nombre y un apellido. Y si se quieren sentir orgullosos o avergonzados, ellos verán qué es lo que va a pasar. La pregunta, Sidney, es, a veces justicia tardía no es justicia. ¿Qué tan rápido puede reaccionar un organismo multinacional como este en unas elecciones como las panameñas? Bueno, es que ahora la situación ha cambiado, porque ahora los altos funcionarios de Naciones Unidas y de la OEA ya no como antes que se pronunciaban a través de cartas y notas. No. Por eso decía que si ustedes entran a la plataforma X de Volpetuz, van a encontrar que está fijando diariamente y por hora la posición que él sí quiere sobre el derecho hacer. Y van a encontrar una mención que dice sobre los países que están a víspera de elecciones para que se respeten las elecciones libres y auténticas y las define el principio de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen el derecho de decidir a quién quiere o a quién no quiere como sus representantes, como sus alcaldes, como sus gobernadores, como sus diputados, y en este caso, al presidente de la República de Panamá. Bueno, Sidney Citón, estás ya en Nueva York, ¿y dónde sería esta cita?
nosotros estamos haciendo las gestiones precisamente para que se prevista una reunión con, ya sea por vía electrónica o ya sea presencial, con los candidatos a presidente y vicepresidente de la República de Panamá, porque son ellos los que tienen que expresar de viva voz todo lo que está aconteciendo en la República de Panamá en cuanto al manejo y al mal manejo de lo que es la justicia en cuanto a judicializar la política para favorecer a unos y desfavorecer a otros. Eso se trata. En eso estamos, Fernando. Bueno, porque no solamente esta judicialización de la política, sino también todas las grandes lagunas que hay en este proceso. Un proceso montado, un proceso donde, y hace un momento conversábamos el ingeniero Landón y yo sobre pues toda esa campaña y ese acoso que ha habido contra el expresidente Ricardo Martinelli, publicaciones de expedientes, la noticia crimen generada por un sobre tirado debajo de la mesa, debajo de la puerta en el diario de La Prensa. Es decir, hay un cúmulo de irregularidades que creo que deben estar presentadas. Alguien que ha ido a juicio por la misma causa 2 veces, que yo creo que es algo inaudito en el sistema de derecho universal. Mire, no existe un proceso como tal en contra de Ricardo Martinelli. Lo que ha habido es un linchamiento. Porque cuando a usted no le respetan un mínimo de garantías para ir a un juicio, eso no es un juicio, eso no es un proceso, es un linchamiento. Si usted no me permite a mí interrogar, cuestionar o contradecir lo que han visto testigos o peritos, simplemente eso se convierte en un linchamiento. No hay proceso. Es una simulación de un proceso. Y eso fue lo que ocurrió con Ricardo Martinelli. Aquí, en cuando se llegó a Estados Unidos, a Panamá, el Departamento de Estado señaló de forma escrita, que solamente tenía que ser procesado por el caso por el cual se le llegaba. No se le procesó una vez, se le procesó 2 veces. Fueron 6 jueces en total quienes dictaminaron la absolución. Y sin embargo, se siguieron otros procesos violando constitución y violando ley. Entonces, lo que se ha pretendido, o lo que pretenden quienes están en el poder, es sacar a Ricardo Martinelli pensando que ellos van a tener una opción. No tienen ninguna opción. Todo Panamá lo sabe. Todo Panamá lo percibe. El pueblo panameño sabe perfectamente bien que va a hacer un voto castigo. Desde 1990 que se instaura nuevamente la democracia con sus defectos y virtudes, ningún gobierno ha repetido. En el Estoy hablando con Cindy Sintón. precisamente Panamá entero sabe lo mal que lo ha hecho. Pero, repito, cuando las instituciones sean débiles, se dejan gobernar, se dejan doblegar por quienes están en el poder. Dentro de pocas semanas, el pueblo expresará su voluntad y la voluntad hasta ese instante es de que Ricardo Martinelli sea el presidente de la República. Que sea el soberano el que decida si lo quiere o no lo quiere el 5 de mayo de la ciudad. Bueno, Cindy Sintón, desde los Estados Unidos, gracias por esta participación. Un abrazo a todos. Vamos a información comercial. Nos regresamos. Hay más. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 21 de enero. Y otro de los temas de la semana fue la posibilidad de que el gobierno tome los diarios de la editora del Panamá América. Sobre eso habló el abogado de esta corporación editorial, Gilberto Cruz, y esto fue lo que me dijo. Se causan cuando forzamos investigaciones y forzamos resultados. Estos hierros procesales son nefastos
no solamente para el caso de PASA, porque hoy puede ser con EPASA y mañana puede ser con otro medio de circulación nacional o de difusión nacional. Lo más preocupante de esto es que recientemente había una campaña, si me callan, te callan, y hoy, pues el resto de los colegas de prensa simple y sencillamente guardan silencio. La situación de PASA, desde el punto de vista jurídico, es una situación lo suficientemente preocupante, toda vez de que dentro de la investigación, inclusive dentro de la vista fiscal, del fiscal Emelio Márquez, de la Fiscalía de Crimen Organizado, quien llevó pues la mal llamada investigación New Business, en ningún momento pues logró demostrar que habría una trazabilidad entre la compra y los aportes y los socios, con una investigación muy dispersa de la operación de PASA. Sin embargo, cuando vamos al resultado, hoy convalidado por el Tribunal Superior de Apelaciones liquidador, observamos pues que al estudio de una serie de eruditos del derecho, que se supone son jueces naturales, han confirmado una decisión que es nefasta, violenta el debido proceso, violenta la Constitución Nacional y sobre todo pone en vilo la fuente para al menos 100 trabajadores, que es el Estado, a través de las autoridades competentes, el llamado a tutelar su vida, honra y bienes. Gilberto, porque ayer fue inaugurada la Ciudad de la Salud y decían que parte del dinero de la Ciudad de la Salud había ido a la compra de estos diarios, cosa que no existió. Nunca se probó de esa manera. De hecho, la probanza, una audiencia que fue pública, televisada a nivel nacional, dejó en evidencia que esto se trataba pues de una guerra de señalamientos estériles, buscando pues inhabilitar una carrera política pues de una persona vinculada a la investigación, que nada tiene que ver con la línea editorial de PASA. Es preocupante porque esto demuestra pues que existe un ensañamiento sin precedentes a nivel político, y esto deja en evidencia que hay pues que no existe eso que está ponderado en la Constitución Nacional, que dice que habrán 3 órganos que funcionarán separadamente y en armónica colaboración. Esto nos deja en evidencia de que la armónica colaboración no existe si no existe pues una invasión de instrucciones entre un órgano y otro para el desarrollo de la politiquería pública nacional. Y esto nos lleva, Fernando, ingeniero Blandón, usted en sus sabios análisis profundos de la realidad nacional, a que nuestros televidentes tengan que hacer un análisis muy exhaustivo en este año electoral, para el momento de depositar ese derecho bien preciado al sufragio, hacer un análisis de lo que más le conviene al futuro del país, y no votar por un sentimiento, y no votar por una línea política o politiquera, y no votar por una razón comprada en base a un tanque de gas, una hoja de zinc o 5 libras de azúcar. Y ello porque nuestro país, en la situación que está en este momento, en donde las instituciones y la institucionalidad está endeble, no soporta un quinquenio más de ensayo, error, persecuciones y malos manejos a través del sistema de justicia, el canal institucional y las autoridades administrativas para poder sacar adelante el mismo. Entonces, la situación de PASA es una situación preocupante. Observamos de que se presentó un amparo de garantías constitucionales ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y al momento que observamos pues que ese reparto había sido adjudicado a la hoy presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada López Arias, pues esta defensa en nombre de la compañía y representando los intereses de todos sus colaboradores en cuanto a su operación, pues tomó la decisión consensuada de desistir del recurso, porque sabíamos cuál iba a ser la línea del recurso, amén de que conocemos las decisiones oscuras o las intenciones macabras que hay detrás de todo lo que vuela al mal llamado proceso New Business. Lo simpático de esto, Fernando e ingeniero Blandón, es que una vez
nosotros presentamos el desistimiento de la acción, no es hasta un mes después que la ponente de este recurso ya desistido, pues de todas maneras lo falla inadmitiéndolo. Entonces esto nos deja en evidencia de que nuestro subsistema de justicia está manejado, está presuntamente torcido, está alineado con intereses de personas de personas no identificadas con el caso, que no han dejado de ver que los únicos afectados de esta lucha estéril son 100 colaboradores que tienen que llevar el pan a sus casas. José Blandón con nosotros, Gilberto. Buenos días, licenciado. Buenos días, ingeniero Blandón. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy, arrancando el noticiero sobre un tema de vital importancia para la libertad de expresión. Pero lo primero que quisiera hacer es hacer uso de su conocimiento profesional en la rama del derecho, para que nos explique a nosotros y a nuestra audiencia en radio y televisión. Cuando en la sentencia que se dicta en primera instancia se habla de el comiso de los bienes de editora Pasa, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que significa eso de la primera instancia? Porque tengo otras preguntas, pero lo que quisiera es que nos explicara. Bueno, se ordena el comiso, suponga que este fallo vaya. ¿Qué significa eso desde el punto de vista jurídico y de la realidad? ¿Significa que los bienes pasan a control del Estado? ¿Qué significa? Sí, es importante, ingeniero Blandón, hacer una retrospectiva del caso y hacer un análisis profundo del caso para que nuestros televidentes puedan entender perfectamente la situación jurídica a este momento. Cuando nosotros hablamos de la palabra comiso, primeramente para entender, se habla de el manejo a favor del Estado como una medida sustitutiva dentro de un proceso penal. El comiso está normado en el artículo 50 en cuanto a las medidas accesorias de la pena del Código Penal. En este caso, ingeniero Blandón, es importante establecerle lo siguiente. Ya al momento de la sentencia, la Fiscalía había ordenado mediante una resolución el comiso de un gran porcentaje de las acciones de Editora Panamá América. Acciones que posteriormente, de manera simpática, ingeniero, y usted vio el juicio oral de manera televisada, como miles de panameños y miles de televidentes de este gran noticiero pudieron entender que las personas que decían tener el certificado de acción posteriormente negaron haberlo visto y haberlo tenido. Entonces, creo que la primera pregunta para responderle de manera maleducada, con una pregunta, es ¿cómo un supuesto titular de una acción indica tener una acción que después en juicio público desconoce? Y que posteriormente el Ministerio Público, a través de una resolución, ordena el comiso de una acción que físicamente nunca tuvo o no existió. Porque, creo que esa es la primera línea. Sí, porque hay muchas irregularidades en este caso. Por ejemplo, los testigos que nunca aparecieron, los testigos que dijeron una cosa en privado y otra cosa en el juicio. Es decir, estas irregularidades se presentaron en algún foro, en alguna instancia. Nosotros, a lo largo de la investigación, tuvimos una defensa activa en nombre y representación de la empresa. Ajá. Y en esa defensa activa logramos probar que la empresa no había generado utilidades a favor de ningún socio. Sí. Y esto es un punto importante porque esto crea una interrupción entre la operación de la empresa y su resultado financiero, sean ganancias o pérdidas, y el resultado de una transacción comercial pura y lícita, que así lo demostró cada abogado en su probanza a través de una compraventa de acciones de una sociedad. Entonces, he allí un detalle bastante interesante. Y es que, como usted lo dice, hubo testigos que en privado dijeron una cosa y que en un juicio público unos se perdieron y otros no lograron sostener su palabra. Entonces, hay un detalle bien interesante. Cuando nosotros nos vamos al orden constitucional, que es la máxima en cuanto a el espíritu jurídico para el ordenamiento jurídico local, observamos que nuestra Constitución, en su artículo 19,
establece claramente que no habrá fueros ni privilegios, ¿sí? Sí. Nuestra Constitución establecer esto y al analizar el artículo 254 del Código Penal, que tiene una cantidad de verbos rectores en donde establece cada una de las conductas del delito de blanqueo de capitales, Ajá. a nosotros nos resulta bastante saludable hacernos la pregunta al ardid del análisis jurídico, tanto de la jueza de primera instancia como de los jueces del Tribunal Superior de Liquidaciones, como de todos los jueces que han conocido accesoriamente de todas las herramientas constitucionales que buscan enmendar las fallas del proceso, dónde están los vendedores, dónde están los bancos, dónde están los intermediarios bancarios que en algún momento pudieron ser parte de esta transacción, que debieron haber sido sometidos al interrogatorio público para determinar que efectivamente esta es una transacción completamente usual. Claro. Entonces, al margen de un caso mal llamado New Business, esto siembra un hito jurídico nefasto que a mi criterio, como jurisprudencia comparada, no solamente es para Panamá, es para toda Latinoamérica en materia de prensa y en materia de cercenar esos derechos de libertad de expresión bajo pretextos de querer unir la relación comercial de un grupo de accionistas con la línea editorial y la línea de prensa de determinado diario de circulación o determinado medio periodístico frente a las acciones gubernamentales de un territorio determinado. José. Sí, licenciado, le hacía la pregunta porque he leído el expediente sin ser abogado, he estudiado esto y yo voy a referirme a una parte del expediente, no voy a hacer todo el expediente, lo que quiero es concentrarme en un tema específico, que es el tema de la libertad de expresión. Por eso le hacía esta pregunta. En este proceso, el destino entonces de PASA, de cumplirse el proceso, sería que PASA pasaría a control del Estado. ¿Por qué le digo esto? Porque en cualquier circunstancia, lo que está ocurriendo en este caso particular con los periódicos, constituye un atentado a la libertad de expresión. Claro. Independientemente de proceso, aun estudiando lo que pasó en el proceso, la decisión esta, en este caso particular, constituye un retroceso en la libertad de expresión, con independencia de la opinión que tengamos de los medios de comunicación. O sea, no estoy hablando de la independencia, yo tengo mis criterios sobre eso, pero sobre cualquier cosa, como ciudadano de este país y como creyente de la democracia, creo en la libertad de expresión. Y creo que la libertad de expresión debe ser regulada por la calidad de los periodistas en términos de decir la verdad. Es otra cosa, pero sí, en este proceso, la impresión clara es que estamos cometiendo un retroceso en el proceso de la libertad de expresión, porque los medios de comunicación, por lo que entiendo, pasarán a control del que ordenó el comiso. Sí. Efectivamente, pasarían a control del Estado, poniendo en vilo, en incertidumbre, 100 plazas de empleo y representando un boleto de retorno para toda aquella inversión extranjera que se posicione en nuestro país, en nuestro istmo, en nuestra S.A. Costada, como un ejemplo nefasto a que existe un irreparable irrespeto al debido proceso, y eso vende una inseguridad jurídica para la inversión extranjera. Entonces, definitivamente es importante hacer un estudio profundo del caso como tal. Es irremediable que la magistrada que mantiene en sus manos pues, un recurso de casación tome el tiempo necesario para hacer un estudio no solamente somero, sino muy profundo de la situación PASA y todas las aristas colaterales que puede traer esto, tanto para el caso como para el país a mediano y largo plazo, sin dejar de ver que evidentemente, ingeniero Blandón, evidentemente, Fernando, existen hierros jurídicos que no han sido subsanados por los tribunales al momento de valorar de manera
puntual las pruebas que se han presentado en ese juicio oral público y televisado que determinan claramente que Editora Panamá América no fue escuchada ni fue traída como parte a este juicio oral por parte del Ministerio Público a través de una vista fiscal, y que mal se puede tomar una decisión de este talante que afecta intrusivamente la operación de un diario que se demostró a todas luces no tuvo injerencia en una transacción comercial, no generó dividendo a sus socios y que al final del camino no tuvo derecho a ser escuchada en este contradictorio. Gilberto, ¿se está llevando este caso a la Sociedad Interamericana de Prensa? Efectivamente, el día de ayer, pues hubo una manifestación por parte de los colaboradores de PASA mostrando su preocupación por la situación de la Administración de Justicia frente a la preserva de ese derecho al trabajo que está llamado a ser tutelado por las autoridades estatales. Esto fue pues visto en los medios noticiosos en el día de ayer, y ya a nivel jurídico pues hemos realizado las conexiones tendientes a exponer la situación jurídica real ante la Sociedad Interamericana de Prensa, que ya en el quinquenio pasado había ordenado una visita a nuestro país y había hecho un fuerte llamado de atención al gobierno central sobre el manejo de las líneas jurídicas contra la libertad de expresión. Bueno, ¿qué sigue ahora, Gilberto? Estamos ahorita por el lado de la defensa técnica de Editora Panamá América a la espera de otro amparo que Sí. también está siendo sustanciado en este momento. Se encuentra pues pendiente de resolver, y estamos haciendo ya pues las conexiones para mostrarle al mundo ante el Sindicato Interamericano, la Sociedad Interamericana de Prensa, el detalle del mal manejo del sistema de justicia en Panamá, que pone en vilo la libertad de expresión y que pone en vilo el derecho al trabajo periodístico en nuestro país. Bueno, esto fue las palabras de Gilberto Cruz referente a este proceso o esta intención de comiso por parte del gobierno de los diarios de Editora Panamá América, en consecuencia de este mamotreto llamado New Business. Hoy información comercial. Cuando regresemos, Alonso Correa con El Mundo. Y seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 21 de junio y tenemos la noticia internacional. Alonso Correa, Madrid, buenos días. Buenos días a todos y feliz domingo. Y bueno, pues parece que a partir de la semana pasada el mundo ha dado un vuelco, un cambio de 180 grados, y hemos pasado de una calma mediana, una paz tensa, como le llaman, a los estados más graves de la preocupación geopolítica global. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón. Si nos vamos a un mapa del Medio Oriente y nos preguntamos quién está bombardeando actualmente a quién, tenemos que Irán está bombardeando Irak, Irán está bombardeando Pakistán, Pakistán está bombardeando Irán, Yemen está bombardeando el Índico y el Mar Rojo, Estados Unidos y Gran Bretaña están bombardeando Yemen, Siria está bombardeando Israel, Israel está bombardeando Siria, el Líbano está bombardeando Israel, Israel está bombardeando el Líbano, Palestina está bombardeando Israel, Israel está bombardeando Palestina, y en medio pues, están los intereses de los dos bloques económicos actuales, que son este grupo de aliados de Estados Unidos y los BRICS, poco tienen de grupo unido, pero ahí están. Y además de esto tenemos pues que Israel ya tiene gran parte del estrecho de Gaza, de la franja de Gaza, completamente controlada. Estamos hablando de que cerca del 70% de todo lo que lleva la franja de Gaza ha sido por lo menos capturada por el ejército israelí. Y esta calma tensa que hay calma tensa, estos bombardeos constantes que hay entre todos estos países del Medio Oriente, pues se viene porque, primero,
Nadie sabe realmente a dónde va a llevar cuando se termine la captura de toda la franja de Gaza. Y nadie sabe realmente qué es lo que va a suceder a continuación si Israel lleva a cabo estos rumores de operación en el Líbano para liberarse de Hezbollah en el norte, si van a invadir Siria para tratar de echar para atrás estos bombardeos, si Irán va a tomar represalias de los bombardeos pakistaníes, que fueron una represalia de los bombardeos de Teherán, o si Pakistán va a tomar cartas en el asunto después de enviar misiles a Irán por los misiles que recibió y va a pues, buscar un poco a este aliado de Estados Unidos que está cerca, pero que no le interesa un cambio de régimen en Teherán. Y todo esto, además, para sumarle al asunto, una Europa completamente dividida, ya que por una parte está Macron, que dice que el problema hay que resolucionarlo dentro, hablando acerca de la inmigración masiva, y luego está Scholz, que a pesar de ser de izquierda, pues está llevando una de las políticas más férreas en contra de la inmigración, con deportaciones, ya le dio luz verde a las deportaciones de migrantes y de sus familiares. Entonces, una Europa dividida, un Medio Oriente completamente convulsionado, estos sonidos de tambores de guerra a lo lejos. ¿Por qué? Porque encima el secretario de Defensa británico dijo esta semana, unos pocos días, Snaps, dijo que hay que tener presente que va a haber una guerra entre los BRICS, Rusia, China, Irán, y Estados Unidos y Reino Unido. Así que ya hay unos que están diciendo que hay que pensar en un posible conflicto, mientras vemos que no hay un freno en las agresiones, y más cuando los hutíes, que son este grupo rebelde de Yemen, que han sido los encargados de bombardear pues un buque de carga en las últimas semanas, además de eso reciben casi que con los brazos abiertos el bombardeo americano porque creen que eso pues, va a llevar un poco su mensaje más a las masas y van a recibir más apoyo de Irán, que es el que está financiando esta campaña de bombardeos. Lo peligroso de esto es que nuevos focos de rebeldes tomen la iniciativa de bombardear buques, cargueros, petroleros, cruceros, lo que sea, y ahí sí se podría armar algo peligroso, ahí sí podríamos ver la gota que derramó el vaso y ver un inicio de confrontaciones entre países que actualmente pues, están bastante sanos. Y no hay que perder un ojo a los conflictos que hay actualmente, bueno, conflictos, a las escaramuzas que hay en África, porque recordemos que es un continente muy rico Sí, el en gran proveedor de... minerales, en recursos, y que tiene no solamente a China, que ha financiado casi toda la infraestructura moderna que tiene, sino tiene los ojos de Francia, que quiere recuperar otra vez el uranio, de Alemania, de Rusia, con Wagner como centro de desinformación y como centro militar, con Estados Unidos, que no le pierde el ojo a la oportunidad de conseguir pues, alguna petrolera más. Y además de eso, tenemos en nuestro propio continente, en América, un desbarajuste monumental, porque en Ecuador, sin ir más lejos, el día jueves mataron a un fiscal. Obviamente esta guerra, este conflicto interno que lleva ya un par de semanas, mataron a un fiscal y el día viernes cayó al vacío otro de un octavo piso. Entonces se está poniendo la situación bastante peliaguda en todo el mundo ¿Cómo? y que se está poniendo la situación bastante peliaguda en todo el mundo y esto es muy peligroso y más viendo como lo dije al inicio o a finales del año pasado, a inicios de este va a ser un año trascendental, un año histórico, no solo por las elecciones, sino por todas estas situaciones que están ocurriendo a lo largo y ancho del globo. Una cosa importante, Alonso, también fue esa conferencia de Davos y esta Bueno, irrupción de Javier Milei como el rockstar del evento. una conferencia que pues, fue lo que se esperaba. Lo sorprendente fue el discurso de Milei, tocando los temas que más le interesan, este fin de las políticas, como él le decía, este fin de políticas
sociales, este inicio de políticas individuales, bajada de impuestos, y la contestación, sin ir más lejos, en el mismo foro de Pedro Sánchez, que tiene España con el récord histórico de desempleo juvenil, con el récord de funcionarios, con la electricidad por las nubes, con la comida por las nubes, diciendo que son políticas necesarias y que llevan al país a puerto seguro. Entonces, estos foros realmente, para lo único que funcionan es para que la maquinaria geopolítica siga el rumbo que está establecido. Y ver un discurso como el de Milei es sorprendente. Que le hayan dejado hablar es sorprendente, y hay que ver cuáles van a ser, pues, los movimientos, los próximos movimientos de los que llevan a cabo estos foros. Claro. Pero lo que sí es, y es una realidad, las políticas de Milei actualmente no están surtiendo efecto, pero es porque tardan entre 12 y 16 meses en verse reflejadas. Entonces, pero en parte hemos visto una bajada bastante interesante de la carne, del nafta, de la gasolina, y pues, un descenso enorme de la presión fiscal. Entonces, a ver cómo le va a Argentina este próximo año y medio, este próximo año y medio, 2 años, para ver si habría que replicar alguna de las políticas que está teniendo. Ok. Alonso, gracias desde España. Bueno, lo que nos espera esta semana, pues viene la Feria de la Chorrera, la Feria de San Sebastián de Ocú, pues ya en vísperas del arranque de esta campaña electoral. Recuerden, el primer día de campaña es el próximo sábado, 3 de febrero. Pues les recuerdo las decenas para hoy, atención, ya don Monchi Díaz los ha dado, son la del 5, la del 2, el 0 y rerópese con el 6. Bueno, es desde Ocú, por cierto, del sorteo de loterías de hoy. A todos gracias por su audiencia, pues que tengan todos un muy feliz domingo y los espero mañana en la edición matutina de Next Noticias.